Veamos, le pregunto aquí a la señorita Muñiz si se ve la imagen en la pantalla. Sí, profesor. Perdón, doctor. Gracias. Temprano habíamos dicho que en el espacio intersticial, o sea, afuera de los túbulos seminíferos, entre el tejido conectivo y los capilares sanguíneos, hay unas células que se llaman intersticiales de Leydig, que producen testosterona, hormona responsable de los caracteres sexuales secundarios en el hombre. La pregunta es, ¿quién produce el estímulo para que estas células produzcan testosterona? ¿Y a partir de cuándo comienza esta producción? Aquí tenemos la respuesta en esta diapositiva. Cuando el niño alcanza la madurez sexual. Es decir, estamos hablando de la pubertad o adolescencia. Cuando el niño alcanza los 12, 13 años, la hipófisis, que es una glándula que se encuentra ubicada en la base del cráneo, comienza a producir dos hormonas. La hormona folículo estimulante, llamada FSH, y la hormona luteinizante, conocida como LH. Estas hormonas actúan sobre los testículos, específicamente sobre las células intersticiales de Leydig, estimulando la producción de testosterona. Debemos recordar que los testículos, al igual que los ovarios, funcionan como una glándula de secreción mixta. Es decir, tienen una producción exócrina y una producción endócrina. La producción exócrina vienen a ser los espermatozoides, mientras que la producción endócrina viene a ser la testosterona. Cuando los Perdón que le interrumpa. Recién ingresé a la clase y no sé si ya tomó lista. Su nombre. Jacome Elizabeth. Elizabeth Jacome. Sí, es que no pude ingresar porque me tuve que vacunar. Ya tiene asistencia. Gracias. Doctor, una consulta. Dígame. Los cuerpos cavernosos y los cuerpos esponjosos del pene entran también como órganos internos. Negativo. El cuerpo esponjoso y los cuerpos cavernosos pertenecen al pene. El órgano es el pene. El cuerpo cavernoso no es un órgano. Los cuerpos esponjosos no son órganos. El órgano es el pene. Listo, ok, gracias. Muy bien. Cuando los espermatozoides salen de los testículos, tienen que realizar un gran recorrido. Ese recorrido tiene varios tramos, pero el recorrido completo se llama conductos espermáticos. Ahora, cada conducto espermático comprende los siguientes tramos. Primero el epididimo, a continuación el conducto deferente, luego el conducto eyaculador y finalmente la uretra. Entonces, los espermatozoides se producen aquí, en el testículo. Pero cuando salen, deben recorrer, primero, epididimo. A continuación, conducto deferente.
Luego, conducto eyaculador. Y finalmente, la uretra. Todo este recorrido se llama conducto espermático. Pero como aprecian ustedes, el conducto espermático tiene varios tramos. Epidídimo, conducto deferente, conducto eyaculador y uretra. Y entonces vamos a hablar del primer tramo del conducto espermático. El primer tramo. Y se trata de los epidídimos, porque ya sabemos que son dos. Los epidídimos son dos tubos enrollados, por supuesto, uno en cada testículo, ¿no? O sea, es un tubo enrollado que tiene la forma de una media luna y que se localizan en el polo superior y en la cara posterior de cada testículo. Aproximadamente miden 5 centímetros y se distingue en ellos una cabeza que es la que está sobre el polo superior. El cuerpo, que es el que se encuentra en la cara posterior del testículo. Y la cola, que es la parte libre de esta estructura. El epidídimo es el primer tramo del conducto espermático. Entonces, mire, esto no es dibujo. Esto es una foto de un testículo real. Y aquí encontramos la cabeza. Este es el polo superior del testículo, el polo inferior. Doctor, disculpe, no sé Se si... ve la imagen. No se ve la imagen. Pero solo hay una diapositiva donde hay letras, no está ninguna imagen. ¿Le ocurre a todos eso? Sí, a mí también. Solamente Sí, está la diapositiva de A cuando mí también. el niño alcanza la madurez. Es la primera diapositiva. Déjeme, por favor. Vamos nuevamente. Los testículos son glándulas de secreción mixta. La secreción exócrina, los espermatozoides. La endocrina, la testosterona. Y cuando salen los espermatozoides del testículo, tienen que hacer un recorrido. Ese recorrido se llama conductos espermáticos, porque son dos. Y cada conducto tiene varios tramos. Epidídimo, conducto deferente, conducto eyaculador y uretra. Y aquí tenemos. Primer tramo, epidídimo. Segundo tramo, conducto deferente. Tercer tramo, conducto eyaculador. Y el último tramo, uretra. El epidídimo es un tubo enrollado que tiene forma de media luna y lo ubicamos nosotros detrás del testículo, pero presenta una cabeza que está sobre el polo superior, un cuerpo que está en la cara posterior del testículo y una cola, que es la parte libre. Los espermatozoides pueden almacenarse en el epidídimo y mantenerse fértiles durante 40 días. Es decir, para que usted lo entienda mejor, los espermatozoides que se están produciendo hoy, que estamos 12 de marzo, pueden vivir. Estamos hablando Hasta el 20. 12 de abril, un mes. Hasta el 20 más o menos. Hasta el 22 de abril más o menos. Posterior a esa fecha, si el varón no ha eyaculado, entonces los que se han producido hoy ya se mueren.
son reabsorbidos. Pero los que se están produciendo mañana, el lunes y los días siguientes, continúan con vitalidad. Porque viven durante 40 días sin ningún problema almacenados en el epidídimo. Luego los espermatozoides tienen que salir del epidídimo y comienzan a ascender. ¿Por qué decimos ascender? Porque el conducto deferente va hacia arriba y va hacia la pelvis. Va a la cavidad pélvica. Por eso decimos ascienden. Entonces, el segundo tramo de los conductos espermáticos son los conductos deferentes. Son dos tubos que nacen a continuación de la cola del epidídimo. Miden aproximadamente 60 centímetros. En la región inguinal, porque por ahí pasan, cuando atraviesan la región inguinal, en esa región se encuentran con los nervios que van al testículo, la arteria deferencial que va al testículo, las venas deferenciales que vienen del testículo hacia la pelvis y también los vasos linfáticos que vienen desde el testículo hacia la pelvis. Todos esos elementos que se localizan en la región inguinal se lo llama cordón espermático. No es lo mismo conducto espermático que cordón espermático. El conducto espermático son los diferentes tramos que tienen que recorrer los espermatozoides para salir al exterior. El cordón espermático son los elementos que se localizan en la región inguinal y que unos van hacia la bolsa, al testículo, y otros en cambio vienen desde el testículo hacia la pelvis. ¿Qué función tiene el conducto deferente? Llevar los espermatozoides hacia los conductos eyaculadores. Entonces, se inician a continuación de la cola del epidídimo, mide 60 centímetros, van hacia arriba. Y los espermatozoides los depositan aquí, en esta parte, que se llama conducto eyaculador. Esa es la función que tiene, lógicamente, el conducto deferente. Ahora, el conducto eyaculador son dos pequeños tubos, miden 2 centímetros de longitud. Se localizan en el interior de la próstata. Además de recibir los espermatozoides que vienen del conducto deferente, también reciben las secreciones de las vesículas seminales. Y todo ese contenido lo depositan en la uretra. Los conductos eyaculadores se originan como continuación de los conductos deferentes de cada lado y terminan en la uretra prostática. Aquí tenemos dos imágenes para entenderlo mejor. En el lado izquierdo, una vista lateral. En el lado derecho, una vista antero-posterior. Entonces, el conducto deferente se origina aquí como continuación del epidídimo. Va hacia la pelvis, mide aproximadamente 60 centímetros. Se une al conducto de drenaje de la vesícula seminal y forma este conducto en el interior de la próstata. Se llama conducto eyaculador.
Entonces, el conducto eyaculador recibe, por un lado, los espermatozoides que vienen del conducto eferente. Y por otro lado, el líquido que produce la vesícula seminal. ¿Y esto dónde lo depositan? Aquí, en la uretra. Pero esta uretra que se llama uretra prostática. Esto lo vimos ya cuando estudiamos sistema urinario, ¿no? Tenemos uretra prostática, uretra membranosa y la uretra esponjosa o peniana. Pero es aquí, en la uretra prostática, la depositan. Aquí también lo podemos apreciar y usted puede darse cuenta cómo el conducto de drenaje de la vesícula seminal se une al conducto deferente y van a formar lógicamente este conducto que se llama conducto eyaculador, que termina lógicamente aquí en la uretra. La uretra es la última parte o el último tramo de lo que llamamos cordón espermático. Hace un rato dijimos que desde que salen los espermatozoides tienen que hacer un gran recorrido. Y ese recorrido comprende el epidídimo, el conducto eferente, el conducto eyaculador, y estamos ahorita en la uretra. Es la última parte o parte final del conducto espermático. Mide de 18 a 20 centímetros. Se inicia en la vejiga urinaria y cumple doble función. Porque como aprendimos nosotros la semana pasada, la uretra conduce la orina al exterior. Y la uretra también conduce el semen hacia el exterior. Ya aprendimos que tiene 3 porciones. La porción en el interior de la próstata, uretra prostática. La que se encuentra a la altura de las glándulas de Cooper, uretra membranosa. Y la que se encuentra dentro del pene, uretra esponjosa o peniana. Algo interesante es que el paso de la orina y del semen a través de la uretra no ocurre al mismo tiempo. Y esto no ocurre porque en el sitio donde finalizan los conductos eyaculadores existe un sistema de válvulas que se cierran cuando orinamos y se abren cuando eyaculamos. De tal manera que no podemos los varones realizar las dos funciones al mismo tiempo. Doctor. Diga. ¿Qué es una fuga venosa? ¿Perdón? ¿Qué es una fuga venosa? No sé a qué se referirá, ¿no? Porque recuerde usted que tenemos fugas tenemos venas nosotros en todo el cuerpo. Fuga venosa del pene. ¿Del pene? Claro. Bueno, pero algo traumático, congénito, ¿a qué se refiere? Es cuando, por ejemplo, dicen que hay válvulas ¿cómo es? En las venas del pene, o sea, válvulas donde se llenan la... No, los senos cavernosos. Sí, los cuerpos cavernosos y... Los senos cavernosos tienen válvulas que son las que le permiten llenarse. Llenarse y se cierran. Así es. Y cuando se cierran es que entonces se produce la erección. Sí, y cuando hay fuga, ¿a qué se debe? Pero si no se cierran adecuadamente, entonces la erección no es suficiente. ¿Ya? Y el pene, en vez de estar erecto, puede estar flácido. Pero eso se trata de un problema, yo diría, de funcionamiento de los cuerpos cavernosos. Recordemos que a nivel de esas válvulas existe musculatura lisa, músculo liso, que es involuntario, que funciona lógicamente con los nervios que llegan al genital. No lo controlamos nosotros. Esa suele ser muchas veces
una causa de disfunción eréctil. ¿Alguna cosa más? No, solo eso. Gracias. Las vesículas o glándulas seminales es tejido epitelial. Producen un líquido viscoso, rico en fructosa, monosacárido de alto valor nutritivo para los espermatozoides. Esto es interesante, ¿eh? Quiere decir que cuando los espermatozoides llegan al conducto eyaculador, encuentran alimento, encuentran fructosa para continuar lógicamente con su recorrido, ¿no? Porque el recorrido no termina en la uretra. Cuando el hombre eyacula, el semen cae al fondo del saco de la vagina y luego los espermatozoides buscan irse por medio del cuello uterino a la cavidad uterina y luego a las trompas de falopio. Entonces, qué bueno que a mitad de camino encuentran alimento, encuentran fructosa. Pero este líquido que producen las vesículas seminales tiene también otra situación interesante. Es que permítame aquí. Bueno, protege la vitalidad de las células sexuales masculinas, pero hay una característica interesante que la voy a explicar. Muchas veces las personas creen que el semen son los espermatozoides. Y no es así. El semen o fluido seminal es la combinación de los espermatozoides, el líquido que producen las vesículas seminales y el líquido que produce la próstata. A ese conjunto es lo que se llama semen. Entonces, decir semen no es igual a espermatozoides. El semen es los espermatozoides en el líquido seminal y el líquido prostático. La próstata, esta es solo una, activa la movilidad de los espermatozoides. Protege la vida de los espermatozoides debido a que tiene un pH alcalino. Y ese pH neutraliza la acidez de la uretra y de la vagina. Recordemos que la orina es ácida. Y el conducto de salida de la orina es la uretra. Por lo tanto, la uretra es una mucosa ácida. Lo mismo, la cavidad vaginal. La cavidad vaginal es una mucosa ácida. Entonces resulta que la acidez de la uretra y la acidez de la vagina son negativos para la vida de los espermatozoides. Por eso, para contrarrestar esa acidez y proteger la vida de los espermatozoides, tenemos que el líquido que produce la próstata es alcalino. Se contrarresta la alcalinidad, perdón, la acidez de la uretra y la acidez de la vagina. Glándulas bulbouretrales de Cooper. Son pequeñitas y se encuentran a ambos lados de la uretra membranosa por debajo de la próstata. Producen un líquido mucoso que se drena dentro de la uretra antes de la eyaculación y se llama fluido preeyaculatorio, el cual sirve para limpiar y lubricar la uretra. Es importante saber que ese líquido
también es alcalino, lo que contribuye a proteger la vida de los espermatozoides porque contrarresta la acidez de la uretra y la acidez de la vagina. Aquí tenemos la glándula de Cooper del lado izquierdo, bulbo uretral o de Cooper. Entonces, producen ese líquido y lo colocan aquí, y ese líquido fluye por la uretra antes de la eyaculación. Seguramente le voy a recordar algo que le pasó a lo mejor a usted en su juventud. Alguna vez estuvo, qué sé yo, con su novia y estuvo en cuestiones de caricias y usted estuvo muy excitado y tuvo erección y usted observó que de pronto su interior y a veces su pantalón se mojó. Eso no es eyaculación. Ese es el líquido de las glándulas de Cooper. Yo no sé si ocurrirá a toda edad. Los libros siempre mencionan que ocurre más es durante la adolescencia y la vida del adulto joven. Pero ocurre, ¿ya? Y se confunde muchas veces con eyaculación. Eso no es eyaculación. Una pregunta, bro. Diga. ¿Ese líquido que usted dice contiene espermas o no? No, no tiene. Porque un caso, porque tengo una tía que es ginecóloga y le han tocado casos así de que, o sea, tienen relaciones sexuales, pero no botan el esperma, por decirlo así, la eyaculación del hombre, y resultan embarazadas. ¿Eso debido a qué? Si usted dice que el líquido preseminal, si no me equivoco, solo es para lubricar. El ¿Producto qué es? El líquido de las glándulas de Cooper se vierte en la uretra antes de la eyaculación. Y yo pregunto, si usted no ha eyaculado, ¿de dónde salen los espermatozoides? ¿Sí me explico? Los espermatozoides llegan a la uretra cuando usted eyacula. Cuando usted eyacula. Si usted no ha eyaculado, el líquido no tiene espermatozoides. No tiene. Ay, me salí de duda porque hace tiempo también tuve una charla así de clases y habían dicho que hay un líquido que se bota durante las relaciones sexuales, que ese líquido también contiene partículas así de espermas y tiene un 10% de que la mujer quede embarazada. Bueno, son mitos alrededor de la esfera sexual, ¿no? Hay muchos mitos. Yo le voy a contar un mito que seguramente usted lo habrá escuchado, ¿no? De alguna chica que dijo que salió embarazada porque se sentó en la poceta del baño. ¿Sí lo ha escuchado? Pero eso es imposible porque mueren rápidamente los espermatozoides al momento de que ya tiene contacto con el aire. Algo así me han dicho. Bueno, pero entre las damas a veces se escucha ese comentario, ¿ya? Que fulanita salió embarazada porque se sentó en la poceta de un baño. Yo creo que hay que preguntarle dónde se sentó. O en la piscina también se deben decir. En la piscina, ¿qué va a creer? El cloro mata a los espermatozoides inmediatamente. Lo que no saben decir es que también está con el caballero en la piscina. Bueno, un segundito. Son los embarazos por accidente. Yo creo que sí envié las diapositivas del sistema nervioso, pero si no las tiene, se las envío luego, que estoy en clase en este momento. Aquí.
Bueno, vamos a revisar ahora genitales externos. Pene y bolsa. Pene. Cilindro ubicado en la parte anterior de la sínfisis púbica. Encima de la bolsa cuando está erecto. Y por delante de la bolsa cuando está flácido. Junto con el escroto o bolsa son los genitales externos del hombre. Y ahí tenemos un dibujo artístico donde quiero reseñar la piel que cubre el cilindro. Y resulta que esta piel, la más anterior, se llama prepucio. Y esta piel tiene la capacidad de recogerse hacia atrás para descubrir lo que conocemos como glande. Diga. Cuando cortan el prepucio, eso, ¿en qué se basa eso? Tiene un nombre como circuncisión, algo así. Bueno, lo que se hace es, se mete un tubito aquí, y luego se va cortando de forma circular y se va al mismo tiempo dando puntos, ¿no? Cortando y dando puntos. Lo que hace que luego ya quede descubierto el glande. Pero hay algo interesante que deben saber. Cuando usted tenga a su niño, nosotros recomendamos que al bebé, desde que nace, usted lo baña y coja esta piel y llévela hacia atrás. Cada vez que lo bañe, llévela hacia atrás. Y un día que usted no espera, la piel se va hacia atrás y ya no necesita cirugía el bebé. Doctor, una pregunta, una consulta. Parece que a un alumno mío le tuvieron que hacer esa cirugía de cortarle un poco. Tenía mucho prepucio, cuando tenía ya 8 años se dieron cuenta. Porque le pegaba infección, mucha infección a él, porque tenía ese muy grande el prepucio. Entonces, esa era la causa. A ver, hay dos cosas que hay que diferenciar. Prepucio grande o prepucio estrecho. El prepucio grande no produce ningún problema. El problema es cuando tú no puedes llevar el prepucio hacia atrás y no puedes asear lo que viene a ser el glande. Porque aquí en el borde del glande hay unas glándulas que producen una especie de sebo. ¿Ya? Entonces, si tú, aunque el prepucio tuyo sea más largo, pero tú lo puedes llevar hacia atrás y asear, no hay ningún problema. Pero a veces el anillo del prepucio es estrecho y entonces no lo puedes llevar hacia atrás. Eso se soluciona con la circuncisión. ¿Ya? Es la estrechez del anillo, lo que nos dice que hay que hacer la circuncisión. Pero repito, las mamás actualmente se les explica en los hospitales, ¿no? Y en los pediatras también. Llévele el prepucio hacia atrás. Si de pronto se le inflamó un poquito, coja una cremita triple. Dígase usted, por ejemplo, Tridere. Frótele un poquito de Tridere. Desapareció la inflamación. Siga haciéndole cada vez que lo baña. Y en el momento que menos espera, bajó el prepucio. Y se libra de esa cirugía. Se libra.
El interior del pene está formado por un tejido que se llama eréctil. Y ese tejido está distribuido en 3 cilindros. 2 superiores y 1 inferior. Los 2 superiores son los de mayor volumen y se llaman cuerpos cavernosos. El inferior es de menor volumen y se llama cuerpo esponjoso. Los cuerpos cavernosos son los que se llenan con mayor cantidad de sangre durante la excitación sexual. Aquí vamos a lo que decía el compañero Cedeño temprano. Son senos venosos. Senos venosos que funcionan como una especie de válvulas o esfínteres, controlados por musculatura lisa. Durante la excitación, entonces se relajan los esfínteres y los senos se llenan. Y una vez que se llenan los senos, la presión hace que se cierren las válvulas. Al cerrarse las válvulas, entonces la sangre queda atrapada en los cuerpos cavernosos. Y eso es lo que origina la erección. Ahora, si las válvulas no cierran adecuadamente, ahí se produce lo que manifestaba el compañero. Decía fuga venosa. ¿Ya? Nosotros decimos insuficiencia de válvula. Entonces, si hay una insuficiencia valvular, no se logra una buena erección. ¿Hay cura para eso? Bueno, para eso se inventó un medicamento que se llama sildenafil. Ya les puedo explicar algo más. Aquí tenemos un gráfico donde se ven los 2 cuerpos cavernosos, miren, mientras que en la parte inferior y más pequeño, el cuerpo esponjoso. Pero también es tejido eréctil. Y también se llena de sangre, pero en menor proporción. Lo interesante es que en el interior de este cuerpo esponjoso, ahí se encuentra la uretra. Y qué bueno que la uretra no la encontremos en los cuerpos cavernosos, porque si fuera así, la presión de los senos llenos de sangre harían que la uretra se cierre. Pero como la uretra está en el cuerpo esponjoso, la uretra permanece abierta, lo cual permite la eyaculación. Aquí tenemos un gráfico que lo podamos entender mucho mejor. Mire, aquí vemos los senos venosos, los senos venosos. Y vemos los cuerpos cavernosos que son de mayor volumen. El cuerpo esponjoso más pequeño, pero en su interior está la uretra. Ahora, cuando los senos cavernosos se llenan de sangre, eso es lo que produce la erección. Eso es lo que produce la erección. Ahora, hay una situación particular. Lo usual es que el varón eyacule y luego de la eyaculación se relajan los esfínteres, se relajan las válvulas y como consecuencia el pene se pone flácido. ¿Ya? Pero a veces esas válvulas no se abren y se produce lo que se conoce con el nombre de priapismo. El priapismo es una erección sostenida, originada porque las válvulas de los senos cavernosos permanecen cerradas. De pronto, para un varón, esto puede ser algo glorioso, pero cuando permanece mucho tiempo, luego comienza a ser doloroso. Y si continúa, puede haber necrosis de los senos cavernosos. De tal manera que cuando ocurren este tipo de cosas, preste atención, pinchamos nosotros esta vena que está aquí. ¿Sí la ve? Y entonces la sangre sale disparada.
lógicamente pinchamos con un catéter, ¿no? Y sale la sangre. Y se descomprime entonces, se descomprimen los senos cavernosos. Y el pene tiene glande, cuerpo y raíz. Glande, le dicen cabeza. Bueno, no corresponde, ¿no? El nombre glande es lo ideal. Aquí nosotros encontramos una serie de terminaciones sensitivas que son las que finalmente producen que el hombre alcance lo que llamamos el orgasmo, ¿no? Es decir, es la estimulación, perdón. Hola. ¿De parte de quién? Señorita Laje, estoy dando clases online en este momento. Hoy me desocupo después de las 7 de la noche. Entonces, es la estimulación del glande lo que conduce a la eyaculación. Bolsa o escroto. Aloja los testículos. Presenta un rafe o tabique que divide a la bolsa en dos compartimentos, permitiendo que en cada compartimento se aloje cada uno de los dos testículos. Está recubierta de piel fina y rugosa. Fina y rugosa. Espermatogénesis. Vamos a explicar esto. La mujer y el hombre nacemos con células que se llaman germinales. Esto significa células a partir de las cuales se van a formar las células sexuales masculina y femenina respectivamente. En el hombre se llaman espermatogonias. En la mujer se llaman oogonias o también se les llama ovogonias. Estas células comienzan a madurar en el hombre y en la mujer a partir de la pubertad. Justamente por efecto de las hormonas que mencioné hace un momento, FSH y LH. Pero en lo que tiene que ver el hombre, hay una situación particular. ¿Usted alguna vez se ha preguntado por qué las mujeres tienen los ovarios en la pelvis y nosotros los testículos fuera de la pelvis? ¿Nunca se le ocurrió esa pregunta? De niños, cuando somos, o sea, estamos dentro de nuestras madres. Hable más fuerte, señor Camacho, que no le escucho. Cuando somos fetos, dice que los testículos están hacia arriba. Cuando no nos formamos, descienden. Bueno, es decir, en la vida embrionaria y fetal, los testículos están en la pelvis masculina. Pero antes de nacer, comienzan a descender. Y llegan a la bolsa. Algunas veces no ocurre. ¿Ya? No ocurre. Es decir, se pueden quedar en el trayecto. Pero, por supuesto, eso no es lo normal, ¿no? Pero ya, el bebé cuando nace, los testículos están en la bolsa. ¿Cuál es la razón? La maduración de las espermatogonias para dar origen a los espermatozoides, proceso que se llama espermatogénesis, ocurre a una temperatura inferior a la del cuerpo. Es decir,
Si los testículos estuvieran en la cavidad pélvica, no sería factible que ocurra la espermatogénesis, porque la temperatura no lo permitiría. Pero el hecho de estar fuera de la cavidad pélvica hace que los testículos entonces estén a una temperatura inferior. Y esa temperatura es la temperatura para favorecer la espermatogénesis. Pero hay un detalle interesante, ¿no? Y si hace mucho calor, ¿sabe lo que pasa? La bolsa se relaja y los testículos se caen. Y si hace frío, en cambio se recoge y los testículos se acercan al cuerpo. ¿Lo ha notado o no? Sí, en el Sí frío. lo ha notado, ¿verdad? Sí lo ha notado. Bueno, en eso intervienen un par de músculos. Preste atención. Primeramente, este músculo que está aquí, cuyas fibras están pintadas de rojo para apreciarlo bien, son fibras que vienen desde el músculo oblicuo externo y que originan un músculo que se llama cremaster. Este músculo cremaster atrapa al testículo, como si de repente el guante de béisbol estuviera atrapando a la bola. Y entonces resulta que cuando hace calor, el cremaster se relaja y entonces el testículo baja junto con la bolsa. Pero cuando hace frío, el cremaster se contrae y trae el testículo hacia el cuerpo junto con la bolsa. Para esto es el músculo cremaster. Pero hay otro músculo que aquí está dibujado alrededor del testículo. Mire. Y aquí lo encontramos señalado. Se llama dartos. Bueno, se lo llama dartos escrotal. Este músculo, en cambio, cuando hace frío, se contrae y hace que la bolsa se ponga como que fuera una pasita. Entonces, en este momento, las mamás que están escuchando clase recordarán cuando bañan al bebé, al niño, la bolsita queda totalmente recogida junto a la pelvis, hecha una pasita. ¿Sí lo recuerdan, verdad? Bueno, esa es la acción del músculo dartos escrotal. Dartos escrotal. Y bueno, y ahora sí tenemos sistema reproductor femenino, pero creo que nos ganamos ahora sí los 15 minutos de receso. Pero antes de irme, me dijeron, ¿hay un tratamiento? Sí. Mire, laboratorio Pfizer, que es el laboratorio que hizo la vacuna, la primera vacuna contra el COVID, hace años atrás, estaba diseñando un medicamento para tratar una enfermedad que se llama hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar no es lo mismo que la hipertensión arterial, porque la hipertensión pulmonar es presión alta solo en la circulación pulmonar, nada más. Y entonces estaban diseñando un medicamento y de pronto observaron algo, ¿no? Que en ese estudio, el cual estaban aplicando ya a muchos pacientes, todos los pacientes regresaban a retirar el medicamento puntualmente. Y nunca ningún paciente se retiró del estudio. Esto le llamó la atención a Pfizer, porque siempre que se hacen estudios, hay personas que no retiran en el tiempo que corresponde los medicamentos o abandonan los estudios. Entonces comenzó a hacerle una encuesta respecto de cosas que de pronto habían sentido ellos como un cambio. Y entre las cosas que dijeron era que habían mejorado sus relaciones sexuales. Y entonces ahí Pfizer se dio cuenta
que el medicamento sirve para la disfunción eréctil. Y por eso se lo utiliza el sildenafil. Y aunque ustedes no lo crean, se utiliza para la hipertensión pulmonar también, el sildenafil. Bueno, regresamos entonces luego de 20 minutos. El sistema reproductor femenino. ¿Cuáles son las funciones que cumple el sistema reproductor femenino? 4. Producir ovocitos. Los ovocitos son las células que provienen de las ovogonias y que finalmente, cuando maduran, se convierten en óvulos. Segundo, el sistema aloja y brinda nutrientes, primero al embrión y luego al feto. Tercero, produce hormonas. Y cuarto, las contracciones uterinas permiten el nacimiento del nuevo ser. Los órganos los dividimos igualmente en internos, los que no vemos, y externos, los que vemos. No vemos los ovarios, no vemos las trompas de falopio, el útero ni la vagina. Lo que sí vemos es el monte de Venus, los labios mayores, labios menores, clítoris y vestíbulo vulvar. Es interesante que al conjunto de órganos externos se le da el nombre de vulva. Nuevamente tenemos aquí un corte sagital para poder ver el interior de una pelvis femenina por su cara medial. Aprecie este colchón de grasa que tenemos aquí. Este colchón de grasa está justo por delante de este hueso, que son los dos pubis, o sea, la sínfisis púbica, la articulación de los dos pubis. Y ahí encontramos este cojín de grasa. Bueno, externamente, esto es lo que da origen al monte de Venus. Labios mayores, labios menores. Apreciamos aquí la vagina, apreciamos el útero. Las trompas de falopio, aquí hay una. Y aquí vemos un ovario. Estamos hablando de trompa derecha y el ovario derecho. En este dibujo artístico apreciamos en la parte alta el monte de Venus. Clítoris, labios mayores, labios menores, orificio de entrada de la vagina, llamado introito, vestíbulo, esta zona antes de entrar a la vagina. Y aquí vemos dos orificios, son los orificios de la glándula de Bartolino. Ahora, apreciamos aquí este tejido, aquí también hay, mire, son restos del himen, ¿ya? Son restos del himen. Se llaman carúnculas himeniales, porque ya, lógicamente, de acuerdo al dibujo, se trata de un himen desflorado. Entonces ya no vemos esta membrana aquí. Empezamos hablando de los ovarios. Son dos glándulas de forma ovoide, aplanados, ubicados en la parte alta de la cavidad pélvica, a ambos lados del útero. De consistencia dura, miden de 3 a 4 centímetros de largo y 1,5 centímetros de ancho.
En la niña, los ovarios tienen una coloración rosada, pero en la mujer adulta son gris blanquecino. ¿Por qué este cambio de coloración? Porque cada vez que la mujer ovula, se produce una cicatriz en la superficie del ovario. Y esas cicatrices le cambian el color de rosado a gris blanquecino. También podemos apreciar en el ovario una formación de color amarillo que se llama cuerpo lúteo o amarillo. Vamos a explicarlo posteriormente. Otra cosa que se menciona aquí es que ese cuerpo aparece cada 28 días, luego de que se maduran los folículos. Ya vamos a ver de qué se trata eso, ¿no? Interesante. Los ovarios están sujetos por ligamentos. El ligamento mesoovárico y el ligamento suspensorio. Aquí tenemos un ovario al que se le ha hecho un corte sagital para poder ver su interior y apreciamos el ligamento útero ovárico. Acá en este ovario se le ha hecho un corte transversal y apreciamos aquí el cuerpo amarillo. Y vemos folículos de diferente tamaño que vienen a ser folículos en diferentes etapas de desarrollo. Tenemos el útero, la cavidad uterina, el fondo del saco de la vagina y la arteria uterina, que es rama de la ilíaca interna. Mire su disposición, se la ve como que estuviera enrollada, una serpiente enrollada. Esa disposición es importante, porque cuando el útero crece, se va estirando, la arteria se va desenrollando y no se produce ruptura de la misma. Aquí apreciamos la trompa de falopio del lado derecho, se le ha hecho un corte sagital. Acá la trompa de falopio del lado izquierdo, un corte transversal. En el interior de los ovarios encontramos, como dije en su momento, los folículos. ¿Qué son los folículos? Son grupos de células que rodean y protegen a la célula sexual femenina, que se llama ovocito. Ahora, en el ovario vamos a encontrar folículos en diferentes etapas de desarrollo y de diferentes tamaños. Cuando el folículo se rompe, se produce la ovulación. Y el folículo que se rompe es el que se convierte en cuerpo amarillo, llamado también cuerpo lúteo. Y este cuerpo produce progesteronas, como son la relaxina, estrógenos y progesterona. Según sea su nivel de desarrollo, los folículos pueden ser primordiales, primarios, secundarios y terciarios. Este es un corte de ovario, un corte histológico.
Aquí tenemos la superficie del ovario. Se lo conoce como epitelio germinal. Aquí tenemos un folículo primario. Perdón, primordial. Y en el interior, la célula, que se llama ovocito. Aquí tenemos un folículo primario. Este es un folículo secundario. Y este grande es un folículo terciario. En el interior de estos folículos hay una célula. La célula se llama ovocito. Y cuando se rompe el folículo terciario, la célula se llama óvulo. Y la ruptura se llama ovulación. Los folículos primordiales son los más numerosos. Existen ya en la vida embrionaria de la niña. En su interior se encuentra el ovocito primario. Los folículos primarios también encierran al ovocito primario, pero ya ha aumentado de tamaño. Y además, las células que rodean al ovocito forman varias capas. Mire usted, esta es la célula. Por supuesto, esto está incrementado del tamaño, ¿no? Porque esto es microscópico. Esta es la membrana, este es el citoplasma, este es el núcleo, y aquí se aprecia incluso el nucleolo. Y estas son las células que lo están rodeando. Estas son las células foliculares. Y el conjunto se llama folículo. Aquí apreciamos a la célula, membrana, citoplasma, núcleo, y vemos diferentes capas de células foliculares. Folículo secundario tiene ya 300 micras. Y en su interior está el ovocito secundario, que mide de 90 a 100 micras. En el interior se ven cavidades llenas de líquido folicular, producidas por las células foliculares. Y ese líquido es el nutriente de los ovocitos. Aquí tenemos un folículo primario, mire. Acá este secundario. Y aquí usted puede ver cómo hay espacios aquí, cavidades. Estas cavidades están llenas de líquido folicular, producidas por las células foliculares. Pero bueno, ese líquido es el alimento del ovocito, de la célula. Folículo terciario. También se lo llama folículo de De Graaf. Mide 20 milímetros. Señores, 20 milímetros es 2 centímetros. Entonces imagínense, si usted está viendo el ovario, usted está viendo una especie de quiste de 2 centímetros de diámetro, que es el folículo terciario o de De Graaf. Y aquí vemos una imagen, mire. Este es un folículo terciario. Este es el ovocito. Y este es el líquido folicular. Este es el líquido folicular. Otra imagen. Folículo terciario o de De Graaf. Este es el ovocito secundario. Y el líquido folicular. Este folículo tiene 2 centímetros de diámetro. Y cuando se rompe, lo que se rompe es la superficie del ovario. Y entonces ahí queda una cicatriz. Y esas cicatrices son las que le cambian el color al ovario, que era rosado en la niñez. Y en la mujer adulta ya es de un color blanco o grisáceo. Aquí tenemos un esquema para explicarlo mejor. Las espermatogonias
durante la etapa embrionaria se originan de este epitelio, que es la superficie del ovario. Y tenemos entonces folículo primordial, folículo primario, folículo secundario, folículo terciario. Y cuando se rompe, mire, lo que se rompe es la superficie del ovario. Por eso es que se forma una cicatriz en la superficie del ovario. ¿Ya? Pero una vez que se rompe este folículo de Graf, por acción de una hormona que se llama luteinizante, se vuelve una estructura de color amarillento que se llama cuerpo lúteo. La palabra lúteo significa amarillo. Ahora, cae a la cavidad pélvica el óvulo, pero aquí vemos una especie de deditos. Esos deditos son las fimbrias del infundíbulo de las trompas de falopio, que lo atrapan y lo llevan al interior de la trompa de falopio. Señores, esto que aquí aparece con la letra C es el ovario. Este es el folículo terciario de Graf. Acuérdense que el ovario mide 4 centímetros de largo y este tiene 2 centímetros. Entonces, esto de aquí es el folículo terciario o de Graf, que se está rompiendo. Se está rompiendo. ¿Y qué está saliendo de ahí? Esta célula. Esta célula, señores, es el óvulo. Es decir, era el ovocito, pero ahora ya es una célula madura. Es el óvulo. Y la ruptura se llama ovulación. Cuerpo lúteo o amarillo es una masa de color amarillento que se forma a partir del folículo terciario o de Graf que se rompió, lo cual ocurre ni bien termina la ovulación. Ese cuerpo amarillo funciona como un quiste fisiológico. Funciona como un quiste fisiológico. Resulta de la transformación del folículo terciario o de Graf cuando ocurre el desprendimiento del óvulo. Aquí lo tenemos, señores, ¿ve? Mire. Cuerpo amarillo. Muy importante. Produce una hormona. Se llama progesterona. Se llama progesterona. El cuerpo lúteo produce la hormona progesterona que se encarga de preparar la mucosa uterina para una supuesta anidación del óvulo fecundado y asimismo para impedir una nueva ovulación. Entonces, el cuerpo amarillo produce progesterona y la progesterona hace que el endometrio, que es la mucosa uterina, desarrolle, se haga más grueso, esperando que llegue el óvulo fecundado y se introduzca en el endometrio, lo que se llama anidación. Bueno, cuando ocurre la anidación del óvulo fecundado en el endometrio, a eso es lo que se llama embarazo. Cuando el óvulo ha sido fecundado, ese cuerpo amarillo trabaja hasta el tercer mes de embarazo. Quiere decir que la producción de progesterona se va a mantener durante 3 meses. Luego regresa. Cuando decimos que regresa, nos referimos a involución. Dejar de funcionar. Y es que a partir del 4.º mes,
La estructura que produce progesterona es la placenta. Entonces, hasta el tercer mes es el endometrio. Es el endometrio el que se crece por el efecto de la progesterona, la cual es producida por el cuerpo amarillo. Pero si el óvulo no es fecundado, si no hay concepción, el cuerpo amarillo se atrofia, se vuelve fibroso y se convierte en una cicatriz llamada corpus albicans o llamada cuerpo blanco. ¿Qué diferencia hay entre el cuerpo amarillo y el corpus albicans o corpus blanco? Sencillo. Cuerpo amarillo produce progesterona. El cuerpo blanco ya no produce progesterona. Y la disminución brusca de progesterona en la sangre hace que el endometrio se desprenda y se produzca la menstruación y se inicie un nuevo ciclo sexual. Por eso decimos nosotros que el ciclo menstrual, o también llamado ciclo sexual, tiene dos fases. La fase folicular, estimulada por la hormona folículo estimulante. En esa fase maduran los folículos primordiales, primarios, secundarios, terciarios. Y durante esta etapa llamada folicular, maduran los folículos en el ovario, pero en el útero está ocurriendo la menstruación. Y después de que termina la menstruación, comienza a desarrollarse el endometrio. Comienza a desarrollarse el endometrio. Luego tenemos la segunda mitad del ciclo, se llama fase lútea, porque la hormona luteinizante es la que rompe el folículo terciario o de grafo para que se produzca la ovulación. Y entonces inmediatamente se forma el cuerpo amarillo. El cuerpo amarillo va a producir progesterona, haciendo que la progesterona haga que el endometrio crezca durante todo este tiempo. Pero bueno, si el óvulo no fue fecundado, entonces el cuerpo amarillo se convierte en cuerpo blanco o corpus albicans. Entonces, este cuerpo blanco ya no produce progesterona. Los niveles de progesterona en sangre caen y el endometrio se desprende. Aquí está representado el desprendimiento, la pérdida de sangre. Trompas de falopio. Son dos conductos de 10 a 12 centímetros de longitud. Van desde el útero hasta la cercanía de cada ovario. La cavidad uterina guarda contacto con la cavidad abdominal mediante este conducto que se llama trompas de falopio. La función es atrapar al óvulo durante la ovulación, llevarlo a su interior, esperando que suban los espermatozoides y que uno de ellos pueda fecundar al óvulo. Estamos viendo el lado derecho de la pelvis. Y aquí apreciamos el ovario y la trompa de falopio. Acá lo tenemos aumentado de tamaño. La trompa de falopio atrapa el producto del embarazo, atrapa el óvulo, lo lleva al interior y aquí en su interior va a esperar que lleguen los espermatozoides para que uno de ellos fecunde el óvulo.
Quiere decir que la fecundación ocurre en la trompa de falopio. Y aquí vemos las partes que tiene la trompa. La parte que está unida al útero es la parte más estrecha. Se llama istmo. La parte intermedia es la más ancha. Se llama ampolla. Y luego tenemos el infundíbulo, formado por estructuras que parecen deditos y cuya misión es atrapar al óvulo en el momento de la ovulación y traerlo al interior. Y aquí, en la ampolla, en cualquier lugar de la ampolla, ocurre la fecundación del óvulo. Útero, órgano órgano muscular, músculo liso, involuntario, es impar y tiene una cavidad en su interior. Esa cavidad que tiene en su interior es la cavidad uterina. Está detrás de la vejiga urinaria. Y delante del recto. Tiene la forma de un cono invertido, de base superior y vértice inferior. Conecta lateralmente con las trompas de falopio y en la parte inferior con la vagina. Aquí podemos ver la relación entre útero y vagina. Es decir, en la parte inferior, el útero conecta con la vagina. En esta vista anteroposterior vemos cómo la cavidad pélvica a través de la trompa de falopio comunica con la cavidad abdominal, o sea, la cavidad pélvica prácticamente. El útero mide entre 7 y 8 centímetros y tiene un grosor de 1 a 2 centímetros. Su superficie o cara externa se llama serosa. Luego tenemos la capa media muscular y la capa interna mucosa. Aquí apreciamos la serosa. Se llama también perimetrio. Luego tenemos el músculo. Este es el músculo más poderoso que tienen las mujeres. Se llama miometrio. Y luego la cavidad está recubierta por este tejido. Ese tejido se llama endometrio. Y ahí tenemos entonces las 3 capas del útero. La serosa no es otra cosa más que el tejido conectivo. La muscular es músculo liso. Gracias a sus contracciones es que se produce el nacimiento de los bebés. La capa mucosa se llama endometrio y en ella encontramos numerosas glándulas mucosas. El útero tiene 3 porciones: fondo, cuerpo y cuello. Este es el fondo. Este es el cuerpo. Fondo, cuerpo y cuello. El cuello tiene 2 partes. La parte que se ve, exocervix. Y la parte que no se ve,
endocervix. La arteria uterina, rama ileoica interna, es la encargada del riego sanguíneo del útero. Es un vaso muy tortuoso que acompaña el estiramiento del útero cuando la mujer está embarazada. El útero cumple la función de alimentar al embrión y al feto. Igualmente, el útero aloja primero al embrión y luego al feto, permitiendo su crecimiento. Y cuando se contrae, cuando se han completado las semanas de embarazo, entonces contribuye a su expulsión. Vagina. Órgano reproductor fibromusculoso. Va desde el cuello del útero hasta la vulva en la porción inferior. Tiene una longitud de 8 a 12 centímetros. Y cuando se dilata, puede aumentar 4 o 5 centímetros más. Es decir, puede alcanzar una longitud de 12 a 17 centímetros. Su diámetro es variable, entre 3 y 4 centímetros. Se localiza por detrás de la vejiga urinaria y la uretra y por delante del recto. No es posible observar la cavidad vaginal. Lo que vemos nosotros solamente es el introito. Cuando separamos los labios, vemos el introito, que es la entrada de la vagina. Entonces, lo que vemos es este orificio. Orificio de entrada de la vagina. Punto G. Un obstetra alemán, Ernest Grafenberg, descubrió que las mujeres, aparte de tener los llamados orgasmos clitorianos, que se producen por estímulo del clítoris, también pueden tener orgasmos vaginales. Y esto por cuanto en la vagina hay una zona pequeña y rugosa, llena de terminaciones nerviosas sensitivas, que cuando son estimuladas, producen orgasmos vaginales, que se diferencian de los orgasmos clitorianos porque son más explosivos, son más fuertes. Y algunos vienen acompañados de contracciones musculares en la vagina e incluso a veces contracciones uterinas. Doctor. Dígame. En la estimulación del punto G hay algo que se llama squirt. Ajá. ¿Ese líquido qué es? Bueno, es un líquido que eliminan unas glándulas que se encuentran a los lados del meato uretral, que se llaman las glándulas de Skene. Y que se producen cuando la mujer alcanza el orgasmo. Ya vamos a hablar adelante de esas glándulas. Entonces, a 5 centímetros de entrar a la vagina está el punto G, que dice la cantante colombiana Karol G. Te espero en el punto G, ¿no? Mucha gente piensa que le espera en la gasolinera o te espera en el garaje, ¿no? Ella le dice a la pareja que lo espera aquí.
en el punto G. Genitales externos. Se conocen con el nombre de vulva en su conjunto. Y son el monte de Venus, labios mayores, menores, clítoris y vestíbulo vulvar. Tenemos en la parte alta el monte de Venus, labios mayores, labios menores, clítoris y vestíbulo vulvar. Pregunto, ¿se entiende por qué se llama monte de Venus? Recuerden entonces el depósito de grasa que vimos que hay aquí abajo. ¿Lo recuerdan? Por delante de la sínfisis púbica. Este depósito de grasa es para evitar que durante el coito el pubis del hombre roce con el pubis de la mujer. Imagínase dos huesos rozando. Eso sería un trauma para la mujer. Para que no ocurra ese trauma, existe este colchón, el monte de Venus, que en su interior lo que encontramos es un panículo de grasa. El clítoris, protegido por la piel de los labios menores, que se conoce con el nombre de capuchón o prepucio del clítoris. Es también un órgano muy sensible que proporciona placenteras sensaciones sexuales. Cuando se lo estimula, es el responsable de los orgasmos clitorianos. Aquí tenemos. Pero lo que usted conoce es solamente una parte. Es el glande, porque el clítoris mide de 10 a 12 centímetros. Solamente lo que vemos aquí es el glande, porque el clítoris tiene glande, cuerpo y raíz. No le escuché. Eréctil. Por supuesto que también es a los lados del orificio de la vagina, es decir, a los costados de los vestíbulos vulvales, encontramos los orificios de las glándulas de Bartolini. Por supuesto que sí, es un pene pequeño. Así es. Pero no se asombre que hay mujeres que lo tienen muy desarrollado. ¿Ya? Y es ahí cuando de repente dicen hermafroditismo. Pero se trata simplemente de una mujer con un clítoris muy desarrollado. Entonces, estas glándulas eliminan un moco para lubricar el vestíbulo vulvar y facilitar la penetración. Pero a los lados de la uretra también tenemos dos glándulas. Se llaman Desquen. Estas zonas son las que estas glándulas se llenan de líquido. Se llenan de líquido. Y durante la excitación sexual se llenan y se eliminan al producirse el orgasmo femenino. Mire usted, aquí se aprecia el orificio derecho de la glándula de Bartolini y el orificio derecho de la glándula Skene, el meato uretral y el orificio de entrada a la vagina. Estas glándulas de Bartolini producen moco para lubricar el vestíbulo vulvar y que la penetración no sea molestosa o dolorosa para la mujer. En cambio, las glándulas de Skene se llenan de líquido durante la estimulación sexual y ese líquido se elimina en el momento del orgasmo femenino, pero no se trata de eyaculación.
¿Ya? No se trata de eyaculación. Señores, vamos a tomar un pequeño receso de 10 minutos porque llegamos a la parte final, que es ciclo sexual o ciclo menstrual de la mujer. Vamos a estudiar los cambios que ocurren en el endometrio, en los ovarios, en los niveles hormonales de sangre y en la temperatura del cuerpo durante los 28 días que dura el ciclo sexual o menstrual de la mujer. En 10 minutos regresamos. Vamos a revisar el ciclo sexual o ciclo menstrual. El ciclo sexual o ciclo menstrual es un proceso acompañado de cambios hormonales donde los ovocitos inician su desarrollo, esperando ser fecundados. Es interesante que estos cambios hormonales ocasionan cambios a nivel de los ovarios, cambios en el endometrio uterino e incluso en la temperatura del cuerpo de la mujer. Se dice que este ciclo es variable. Puede durar como mínimo 21 días y como máximo 35, con un promedio de 28 días. En todo caso, en la mitad del ciclo ocurre lo que se conoce como ovulación. Las dos hormonas que desencadenan los cambios a los que vamos a referirnos son la FSH, hormona folículo estimulante, y la LH, hormona luteinizante. Se las conoce como gonadotropinas. Gónado se refiere a ovarios y testículos. Y la palabra tropina significa actividad. Bueno, se trata pues de las hormonas que ponen a trabajar a los ovarios y los testículos. Así, por ejemplo, la FSH es la que estimula la maduración de los folículos, de primordiales a primarios, secundarios y terciarios. Pero en el hombre, la FSH es la que interviene en la maduración de los espermatozoides. La LH, en cambio, en la mujer, es la que hace que el folículo terciario o de desgrado se rompa. Es decir, induce la ovulación. Y al mismo tiempo hace que el folículo que se rompió se convierta en cuerpo lúteo o amarillo. Y otra hormona que también interviene aquí es la prolactina, que es la que estimula la producción de leche. Ahora, el estímulo de las hormonas hipofisarias, porque son producidas por la hipófisis, hace que los ovarios produzcan estrógenos. Y estas son las hormonas que en la mujer desarrollan los caracteres sexuales secundarios cuando llegan a la pubertad. El desarrollo de la glándula mamaria, el depósito de grasa a nivel de las caderas, la voz aguda, etc. Ahora,
Pero durante el ciclo sexual que estamos estudiando, los estrógenos aumentan la irrigación sanguínea del útero. Los estrógenos estimulan a que las glándulas uterinas produzcan moco cervical. Y además, los estrógenos son los responsables del desarrollo, del crecimiento, del grosor del endometrio después de la menstruación. Hay que tomar en cuenta que después de que la mujer menstrua, solo queda la membrana basal del endometrio. Prácticamente el endometrio se elimina junto con el sangrado, pero queda la membrana basal. Y a partir de la membrana basal vuelve a crecer el endometrio, pero vuelve a crecer a partir de los estrógenos que producen los ovarios. Los días 1 a 5 suelen ser los días del sangrado menstrual. En algunas mujeres 3, en algunas otras 7. Es variable. No podemos ponerle una cifra fija al periodo llamado menstruación. Pero hay algo interesante. La sangre del sangrado uterino no coagula. No coagula. ¿De dónde viene? De la ruptura de los vasos de la mucosa uterina. Son las arterias helicinas que se rompen y entonces se pierde ese sangrado y ahí junto con el sangrado se elimina el endometrio. Entonces, durante este mismo periodo, la hormona folículo estimulante está produciendo la maduración de los folículos ováricos. Entonces, mire usted, el endometrio se pierde. Pero comienza a crecer gracias a los estrógenos. Y usted me pregunta, ¿y dónde están los estrógenos, doctor? Mire la línea azul. Estradiol. Es el principal estrógeno producido por los ovarios. Mire cómo va la curva subiendo. Esto permite el crecimiento y desarrollo del endometrio nuevamente. Porque cuando la mujer menstrua, se elimina el endometrio y queda esto que se llama solamente capa basal. Pero mientras esto ocurre en el endometrio, ¿qué ocurre en los ovarios? Están madurando los folículos. Están madurando los folículos. Día 5 al 12 continúa la producción de estrógenos, reparando la mucosa uterina que se dañó al iniciar el ciclo. Es que el ciclo comienza con la menstruación. Y al inicio, la mucosa uterina se daña porque se pierde junto con el sangrado. Día 12 al 13 hay un nuevo aumento de la hormona FSH y de la hormona luteinizante. Vamos a revisar. Entonces, mire, aumento de la hormona folículo estimulante y aumento de la hormona luteinizante. Pregunto yo, ¿cuál de las dos aumenta más? La LH. La LH, lógicamente. Esa es la hormona responsable de que el folículo terciario de Graf se rompa y se produzca la ovulación. Entonces, la ovulación, lógicamente, ocurre
por la elevación, el pico de la hormona luteinizante. Y gracias a ese pico, el folículo que se rompe se convierte en cuerpo amarillo. Cuerpo amarillo. Día 14, que corresponde a la mitad del ciclo, cuando son 28 días. Luego tenemos que la FSH y la LH descienden y se forma el cuerpo lúteo. Ahora, presta atención. Si durante las siguientes 36 horas de que se produjo la ovulación, el óvulo no es fecundado, la célula muere. 36 horas el óvulo espera que llegue un espermatozoide a fecundarlo. Entonces, desciende la luteinizante, desciende la folículo estimulante y se empieza a formar el cuerpo amarillo. Pero hay algo que quiero que noten en este cuadro, este que dice temperatura corporal. Mire, la temperatura está entre 36 y 36 y medio. Y de repente sube casi a 37. ¿Qué significa eso? Significa ovulación. Y resulta que hay mujeres que a veces, queriendo buscar un embarazo, están atentas a ese cambio de temperatura. Y todos los días en la mañana se toman la temperatura y la notan. Y cuando notan que la temperatura sube, entonces saben que están ovulando. Día 15 al día 23. Estamos hablando después de la ovulación, porque la ovulación ocurre el día 14. El cuerpo lúteo o amarillo produce progesterona y estrógenos. Progesterona y estrógenos. ¿Para qué? Para preparar al útero. ¿Pero qué parte del útero? Para preparar al endometrio. El endometrio sigue creciendo, preparándose para recibir al óvulo fecundado. Y entonces vemos que se eleva la progesterona. Y se elevan los estrógenos. Y el endometrio sigue creciendo. Esperando que el óvulo sea fecundado. Si el óvulo no es fecundado, el cuerpo amarillo o cuerpo lúteo involuciona, regresa o degenera. Entonces, las hormonas estrógeno y progesterona descienden. Y al descender los niveles de estrógeno y progesterona, se desprende la mucosa uterina, se desgarran los vasos sanguíneos y empieza una nueva menstruación. Y empieza un nuevo ciclo menstrual. Entonces, si no hubo fecundación del óvulo, aquí empieza otra vez esto de acá. El sangrado otra vez. Empieza otra vez. Ah, pero si el óvulo es fecundado, entonces el cuerpo amarillo no desaparece y permanece durante 3 meses para producir progesterona y sostener el embarazo. Y para eso, el óvulo fecundado llega a la cavidad uterina
con el nombre de blastocisto y se introduce aquí en el endometrio. Mire usted, folículos primordiales, primarios, secundario, terciario, cuerpo amarillo. Ovulación, óvulo. Óvulo fecundado, se forma el cigoto. Y el cigoto empieza a dividirse. Y cuando han pasado 3 días, tiene 32 células y se llama mórula. Y llega a la cavidad uterina y se llama blastocisto. Blastocisto. Y entonces el blastocisto se entierra en el endometrio. Y a eso se llama implantación o se llama anidación. Y cuando ocurre eso, decimos que hay embarazo. En eso consiste el embarazo. Entonces, un solo espermatozoide puede la cabeza atravesar estas capas que se llama zona pelúcida. Solo uno. Y entonces, el óvulo termina la segunda división meiótica y tiene 23 cromosomas. Más los 23 se hacen 46. Una nueva célula. Cigoto. Y empieza una nueva vida. El cigoto se divide en 2 células. Y luego las 2 células se siguen dividiendo y originan 4. Y así hasta llegar a 32 y se llama mórula. Y luego se llama blastocisto y llega a la cavidad uterina. Pero aquí hay algo interesante. A veces el cigoto se divide en 2. Y cada una de estas 2 células continúa divisiones por separadas. Y originan 2 blastocitos. Y ese es el origen de los gemelos idénticos. Cuando tenemos gemelos idénticos, lo que tenemos es que de estas 2 células que se forman, esta da origen a un bebé y la otra da origen al otro bebé. Y como provienen de una misma célula, los 2 niños son idénticos. Eso se llaman gemelos idénticos. Y usted se pregunta y me dice, doctor, pero hay niños que no se parecen. Claro, se llaman gemelos fraternos. ¿Por qué razón? Porque se trata de mujeres que muchas veces, en vez de madurar un óvulo, se maduran 2. Y entonces, cada óvulo es fecundado por un espermatozoide diferente. Nacen en el mismo momento, sí, pero no se parecen. Eso se llaman gemelos fraternos. Y esto suele ocurrir especialmente en las mujeres, cuando están en tratamientos de fertilidad. Cuando suelen utilizar medicamentos como el citrato de clomifeno, que es el que estimula la maduración y ovulación. Ahora, si el embarazo cursa sin ninguna novedad, entonces a las 40 semanas se produce el nacimiento de un nuevo ser. Muchas gracias por su atención. ¿Alguna pregunta? Le he pedido al señor Urbano que continúe en la conexión para poder tomarle la lección. Te dicen, aquí estoy. No sé si la señorita Solange Farfán se ha conectado, porque ya tiene varias faltas.